angulares. Claro, no, es muy interesante porque creo que nombraste varias miradas, pero entre todas, digamos, varias miradas no sé si se lo llamaría así, Varios ¿no? enfoques, Varios sí. enfoques, claro, varios enfoques, pero entre todos confluyen a ir armando la lista de significados que uno puede encontrar en un libro de astrología de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. De lo que es las Y, casas, ¿no? y muchos más, o sea, como Y por mucho ejemplo más, dice, obvio. y como por ejemplo dice Frauli, nosotros no podemos agotar los significados de las casas porque en las casas están implementados todos los posibles significados a partir de cualquier pregunta que se nos ocurra. Con lo Mm, cual, si nosotros no entendemos la dinámica de las casas, no claro, podemos darle un significado coherente a las casas, claro, porque exacto. carecemos del, Del del, criterio para del ubicarlas. criterio, El efectivamente. criterio, porque, o sea, es fácil, bueno, en el caso de una astrología horaria, cuando te preguntan por tu pareja, bueno, obviamente ya sabes cuál es, pero hay veces que las preguntas son mucho más complejas y atañen asuntos que no tienen que ver con lo que en un libro dice que significa la casa, y ahí es que donde hay que empezar a usar el criterio, y ese criterio tiene que estar sentado en bases reales, ¿no? En lo que a mí me parece, ¿no? Por eso también es interesante, o sea, por ejemplo, en una carta horaria, ¿no? Cuando uno pregunta acerca de una compraventa, ¿no? En Sí, una compraventa se ubica el precio del objeto que se quiere comprar o del ofrecido, digamos, en la casa 10. a ¿Eso se veces hace en todas las escuelas? no. No se Bien. hace ni en todas las preguntas acerca de una compraventa. A ver, dale, contame un poco de eso. ¿Cómo va A ver, cambiando el criterio? bueno, hay que tener en cuenta que nosotros valoraremos, en en primer lugar no nos creeremos la pregunta. Ah, O a sea, ver, ¿cómo? viene alguien a preguntarte y viene con su propia idea, ¿no? Y lo primero que nosotros debemos averiguar es cuál es la raíz de la cuestión. Ah, claro, exactamente, sí. Y así empiezan todos los tratados, desde los más antiguos hasta los más modernos dentro de esta tradición, en los que a partir de los significados de la primera casa se habla de adivinar o de alguna manera comprender o anticipar qué es la preocupación que trae la persona. Diferentes sistemas para poderlo establecer. Un Bien, sistema que es el que, por ejemplo, maneja el Kindi, ¿vale? Quiere decir, y además va a tener bastante éxito porque va a entrar a través de Germán de Carintia y Hugo de Santala, ¿de acuerdo? Que fueron dos traductores importantes de la tradición árabe a Europa, ¿de acuerdo? Un libro que se titula Los 40 capítulos y que entró en Europa a través de un pequeño opúsculo que escribió Germán de Carintia que se titulaba El corazón de las cosas, ¿no? Que es un libro que trata sobre los vencedores y está centrado exclusivamente en el tema de horaria, ¿no? Y lo que hace Alkindi es que lo primero que analiza es la casa cuarta. En la cuatro. casa cuarta, sí, la casa cuarta es, por decirlo de alguna manera, el previo al análisis de la carta. Porque la casa cuarta implica lo que está oculto, o sea, lo que oculta el corazón de la persona. Porque tú preguntas una cosa, pero no sabes, no, muchas veces en tu estado de confusión, o no en un estado de confusión, sino simplemente Sí, sí. por, Uno cree que por quiere la saber manera, otra cosa. Sí, sí, te pero entiendo. en realidad lo que está latiendo detrás de la pregunta es algo más profundo, ¿no? Profundo, Entonces, tal lo cual. primero que hacían los antiguos es que lo primero que valoraban era la casa cuarta para conocer la raíz de la cuestión, lo que está oculto. Luego tomaban la casa primera no por la persona que hace la pregunta, sino por la pregunta. Mm. La primera significa la pregunta. Y por lo tanto, el regente de la primera o el almuten de la primera o los diferentes planetas que tengan testimonio a la primera nos explican o nos dan información acerca de cómo está configurada la pregunta y Ujú. sobre todo quién es el agente de la pregunta. No siempre es la persona que hace la pregunta. Sí, ahora te hago una pregunta respecto a Mm. esto. Si yo Sí, vengo a Albert y te digo, quiero saber mi situación con mi pareja, ¿no? Esa casa uno, cuando vos decís, describe la pregunta, ¿qué exactamente de la pregunta describe? El devenir de la pregunta, más que de, o sea, lo ¿cómo lo primero, ves vos? lo primero a partir de la cuarta yo pues puedo o debo deducir
si a lo mejor el regente del ascendente va a ser la pareja y la casa séptima lo que tiene que enfrentar esa pareja. O, por ejemplo, si el ascendente eres tú, que me haces la pregunta, y la casa séptima, que es aquello que tienes que enfrentar, es el otro. Claro. Ujú. Es una idea que se me ocurre, de las Sí, sí, muchas que pueden surgir. sí, Porque sí, a sí, veces cuando tú estás preguntando, oye, ¿y cómo me va a ir con mi pareja? O estás diciendo, ¿cómo nos va a ir? La ujú, pregunta cambia. Y al cambiar la pregunta también cambia la manera en que debemos articular los significados. claro. Porque no es lo mismo que tú estés dispuesta a enfrentar las dificultades con él o estés dispuesto a enfrentar las dificultades contra él. ¿Mm? Claro, exacto. Bueno, yo, por ejemplo, mi pregunta clásica en horaria es, ¿en qué sentido? ¿Cómo me va a ir con mi pareja? ¿En qué sentido? Digamos, porque es muy amplio, ¿no? O sea, pero bueno, está interesante esto de observar la casa 4. Quizá la próxima reunión que hagamos en algún momento sería ya directamente sobre una carta oral y a ver cómo lo leerían, cómo lo leería alguien. Hay varias herramientas de las que se hace eco Al-Kindi. Al-Kindi es probablemente de todos los astrólogos antiguos, todos los astrólogos de su tradición, aproximadamente 200 años, que es una sucesión de grandes astrólogos, que empieza con Teófilo de Edesa y acaba pues ¿cuál era el último? Pues probablemente fuera Bumasar, ¿no? Y todos van como en serie, ¿no? De todos esos, el que obtuvo más prestigio por su sagacidad y por su enorme sentido común fue precisamente Al-Kindi. Y Al-Kindi tiene una serie de trucos para averiguar en qué sentido. ¿Mm? O sea, en qué sentido, porque muchas veces tú le preguntas a la persona y la persona no sabe. Ni él lo sabe, La claro. cuestión, claro, la cuestión es que él utilizaba varias cosas. Utilizaba primero la interpretación de la casa cuarta en profundidad. O sea, valoraba la casa cuarta directamente como si fuera un ascendente. En Ujú, la casa cuarta incluso introducía en una casa propio astrólogo. O sea, existe en la construcción de la casa, en la construcción del sentido previo de la carta, ese factor. ujú, Luego otra cosa que él también valoraba era la luna. Esto es, ujú, la luna viene de un contacto con quién y va en contacto con quién. ujú, Porque ¿de quién viene la luna? Pues lo que representaba para el Kindi es aquello que ocurrió. ¿Y a dónde va claro, la luna? Es aquello que ocurrirá. Con lo cual, obviamente, la preocupación tiene que ver con el último contacto y el anhelo tiene que ver con el siguiente. Esa claro. era otra de las técnicas que utilizaba él. Ujú, Otra era el uso de la dodecatemoria. El uso de ujú. la dodecatemoria del ascendente era una herramienta muy importante. En el sentido Usaba de la que dodecatemoria del ascendente, no del resto de los usaba la planetas. dodecatemoria del ascendente porque a él lo que le interesaba era la pregunta. Ah, bien. Ah, claro. Hacia dónde se enfoca la pregunta? Mm, Por ejemplo, tú vienes y preguntas por la pareja y él está, por ejemplo, es un ascendente Tauro, pongamos por caso. mm, Y resulta que está en el grado 13, por lo tanto está en la dodecatemoria de Virgo. Lo que dice ujú. Alkindi es, esta persona viene a preguntar por su pareja, pero lo que realmente le interesa es hasta qué punto va a poder tener hijos con él, por poner un ejemplo. Porque es la dodecatemoria nos está indicando el quinto lugar, porque es Virgo. La dodecatemoria es Virgo, Virgo nos está señalando el quinto lugar. Ahora bien, si yo quiero entender cómo está configurado eso, pues tomo la casa 5 como casa de derivada y a partir de la casa 5 construyo, explico la Ah, carta. Entonces entiendo. eso me describe la situación por la que esa persona está interesada o por la que esa persona está preocupada, antes de que la persona entre por la puerta. Yo entonces, esta persona me Sí, hace una pregunta acerca de la pareja y yo directamente ya sé que es una pregunta acerca de la pareja relativa a la relación con los hijos o relativa con la relación a los bienes de las raíces o relativa a la producción de acuerdo de rentas en los lugares, en la casa solariega pues de los dos contrayentes. claro, claro. Ah, mira, muy interesante eso. Yo vi usar o sea, no las dodecatemorias, pero sí hurgar en el motivo oculto usando las horas Bueno, astrológicas. las horas son muy importantes, pero las horas más bien, a ver, las horas son decisivas y en determinados temas son casi imprescindibles y podemos prescindir de todo lo demás. O sea, las Ujú, regencias de las horas, pues, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en España una gran defensora
de aplicar el criterio de las horas astrológicas, ¿no? Que es Pepa Sanchís. Por ejemplo, Pepa Sanchís recurre mucho a las horas planetarias. Las horas planetarias, más que darnos cuenta acerca de lo que es el tema fundamental de la pregunta, nos hablan de la oportunidad de la pregunta. Esto es, la pregunta es oportuna, ese momento de preguntar esto, o realmente esto, responder a esto, ¿qué es lo que implica? Si, por ejemplo, estás en la hora de Mercurio, ¿no? Pues eso de alguna forma activa las casas que son casas mercuriales, activa Virgo, activa Géminis, y de alguna manera nos está indicando si hay una relación entre el regente del ascendente y el regente de la hora por cualidades naturales, si es un buen momento para hacer la pregunta o no es un buen momento para hacer la pregunta. Claro, Es pero un si sale que sistema no, por de... ejemplo, si sale que no, si sale que no es un buen momento para hacer la pregunta, o sea, si no coincide el regente de la hora, no comparte ninguna cualidad con el almutén, por ejemplo, o con el regente del La, ascendente. pregun la pregunta no sería, vamos a ver, y la Entonces, pregunta es totalmente radical por cualquier otros factores, por suponete cualquier que la otro pregunta es factor, totalmente radical, es mi carta, ponele, pero no coincide pero, la hora. ¿Qué te dice eso? pero no es el momento de hacer la pregunta. ¿Y se puede hacer alguna deducción de por qué no es el momento, o no está bien planteada, Hombre, o en está primer bien lugar, pensada? un planeta, el regente de la hora, involucra determinados lugares. Claro, eso es algo que es la idiosincrasia de la astrología tradicional, o sea, en el sentido de que el lugar y el planeta están íntimamente vinculados a través del signo. Con lo cual, obviamente, lo que nos está indicando es que no es un buen momento, pues por cuestiones que tienen que ver, como diría Pepa, ¿de acuerdo? Con las características o con los significados naturales del planeta. Claro, Yo no soy partidario ahora de los significados naturales del planeta, o sea, en el sentido de que, vamos a ver, es que sale el regente de la hora, que es Marte, y resulta que no tiene afinidad con el ascendente por sus cualidades primarias, ni con el regente del ascendente. Y además tampoco se ve del ascendente. Vaya, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir, por lo tanto, que hay unas condiciones de violencia y una condición de conflicto que hace que la pregunta no sea planteable en este momento. Bueno, y esa eso no es sería una... usar, eso es Es, lo que hace, digamos, eso sería usar las cualidades del planeta. mm, Ah, por ejemplo, en el curso básico de horaria ella lo describe así, por poner un ejemplo. Claro, claro, eso no claro. es, desde el punto de vista de la tradición, no es exactamente así. O sea, desde el punto de vista de la tradición, evidentemente que los significados naturales de los planetas tienen peso, pero los significados accidentales por las casas que rige ese planeta, pues también tienen mucha También, importancia. también, también, claro. Quiere decirse que si no es el momento, y estamos hablando de que el Sol es el regente de la hora, no es el momento por temas que tienen que ver con esos espacios, con esos lugares. Ujú. Bien. O sea, quizá también, porque también hay una cosa es otro de los debates eternos. Igual no me quiero ir a saltar de tema en tema, pero es como inevitable, ¿viste? Así que lo voy a decir. Bueno, Siempre está la polémica esa que el otro día, que en realidad no es una polémica, no es polémica, estamos todos los astrólogos de acuerdo en un punto, acerca de el significado esencial y el significado accidental. Morán recalca, por ejemplo, la importancia del significado accidental, que es prácticamente, digamos, no pone porcentaje, el porcentaje es mío, un 80% del significado de un tránsito, de una dirección o de una revolución solar tiene que ver con el significado accidental. Ahora, es inevitable que el significado esencial también se va a colar. Entonces, suponete que, como vos dijiste recién, si sale como regente de la hora, si es la hora del sol, y no comparte ninguna cualidad ninguna cualidad con el almutén, entonces quiere decir que la pregunta no es válida, que no es el buen momento para hacer la pregunta, y el por qué lo voy a tener que buscar en Leo o en Aries, digamos, que son los dos domicilios del Sol, ¿no? efectivamente, Sería algo sí. así. Entonces, pero si Aries, por decir, o Leo están en la casa 5 o en la casa 6, podría decir que no es buen motivo por algo vinculado también a las casas 5 o 6 y solar, qué sé yo. Me siento Y un muy motivo, bien sí, un con motivo. respecto. ¿Cómo? Sí, sí, sí. O sea, combinando las dos cosas. Debemos combinar siempre que hablemos de un planeta, debemos combinar su significado esencial con su significado accidental.
Ujú. dándole como Moren enfatiza, ¿de Sí, acuerdo? él enfatiza, Mayor yo no importancia. ese porcentaje, pero bueno. La mayor es que no habría que hablar de porcentajes, porque en el fondo, el regente de la casa 5 Saturno, es los hijos y las inversiones. Y es la casa 3 y es la casa 3 de la 3. Ujú. Y Claro, pero por es, ejemplo, Saturno está en la casa 3, entonces describe a la situación de la casa 3 de ese consultante. Pero también, o sea, describe a sus hermanos, describe también al tipo, a su manera de moverse, digamos, a cierta manera no sé si decir, de pensar. No sé si decir, si decir eso exactamente, porque realmente una casa es un ámbito, ¿no? Pero bueno, describe varias cosas. Algunas son del individuo y otras son externas al individuo, como por ejemplo los hermanos, son externos al individuo. Pero siempre sí, todo va a tener una característica saturnina. Ahora, si yo tengo un tránsito de Saturno por mi ascendente, aún viniendo de la casa 3, ese aspecto de Saturno sobre mi ascendente va a darme cosas que tienen que ver con Saturno por pura cualidad saturnina, este, y por otro lado también va a traer asuntos de que tenga que ver con la casa 3, ¿no? Eso sería, estamos de acuerdo en eso todos, ¿no? En general. estamos de acuerdo en que se cuelan. Vamos a ver, si estás diciendo, por ejemplo, que Saturno fuera el regente del tercer lugar, Sí. se cuela en tu ascendente. Evidentemente ha entrado un hermano bastante restrictivo, o a lo mejor alguna limitación en temas de comunicación, Ujú. o a lo mejor alguna condición empobrecida en cuanto a la comunicación que mantienes, y que de alguna forma te viene en esos momentos pues una característica de tu manifestar, tu motivación primaria. Ujú. Claro, claro. Quiere decirse, pero ese Saturno en sus cualidades esenciales, evidentemente nos está dando una pauta importantísima de cómo se manifiesta su significado occidental. Ujú. O sea, en el sentido de que mi hermano es saturnino. Bueno, mi hermano entró en el ascendente, se convierte en algo que de alguna forma es un corolario de mi acción o condiciona mi acción como una cualidad. Ujú. Que Claro. puede ser fabuloso que Saturno entre en el ascendente si yo, por ejemplo, en esos momentos estoy transitando con mi regente del ascendente, pues una casa donde se sitúa Capricornio, donde se sitúa Acuario, donde se sitúa Libra. Ujú. Claro, claro. Sí, sí, Quiere sí, sí. decirse, quiere decirse que en los significados los significados esenciales de los planetas, los significados naturales de los planetas, pues pueden ser ventajosos, asociados a lo que representan en el esquema del gráfico, si el planeta que recibe la cualidad del planeta que transita el espacio donde este planeta que tiene que actuar lo recibe, ¿m? Pues son útiles allí donde el planeta que recibe se encuentra. Ujú. Entonces, ese factor es un factor que evidentemente solamente tiene sentido dentro de los parámetros de la astrología, no dentro de los parámetros de la astrología en lo que ha devenido, sino los parámetros de la astrología en lo que eran en sus raíces, ¿no? Y por encima de todo, nosotros estamos viendo, por ejemplo, los antiguos cuando hablaban de los tránsitos. Los tránsitos no se producen cuando los planetas contactan, los tránsitos se producen cuando entran en los signos de otros planetas. Ujú. Porque en realidad las relaciones aspectuales son por signo. Porque ellos Claro, diferenciaban no una por cosa muy grados, importante. no No por por grados. grados. Los grados lo que determinan es la manifestación, o sea, la aparición del evento. Pero el evento virtualmente está establecido en el momento en el que se vinculan dos planetas a través de las condiciones primarias del dominio en el cual irrumpen. ¿Mm? Es decir, que si yo soy un astrólogo tradicional, si yo vivo en Grecia de aquellos años,
Entonces, para mí un tránsito va a tener que, o sea, un tránsito, aún teniendo yo un planeta en el último grado de un signo, un tránsito va a comenzar cuando ese planeta transitado ingrese a ese signo, no necesariamente cuando llegue. Cuando llegue va a ser un factor de simplemente aumento de fuerza, me imagino, ¿no? En, va a ser, vamos a ver, es como si tú pues, contraes un cáncer, ¿no? O sea, contraes un cáncer, eso es el momento en el que tu cuerpo ingresa en un determinado dominio en donde tiene que resultar algo determinado. Eso tiene unas implicaciones, pues, no sé, pues que te mueras, por un ejemplo. Evidentemente no te mueres desde el mismo momento, contraes el cáncer cuando entras en el signo, pero en el momento en el cual llega el contacto, lo que esté implicado dentro de ese ingreso, pues se manifiesta de una manera determinada. ¿Pues qué? Pues con Sí. la muerte. ¿Qué? Con la recuperación. Lo he pintado de colores muy oscuros, ¿no? No, O sea, a lo sí, mejor. no, Pero que lo que... bueno, que vos creo que tenías Hay... Saturno en la uno, ¿no? Sí, 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 tienes toda Bueno, la lo razón. pintaste del color. Pinté de un No, color pero es algo saturnino, que sí. noté, es algo que sí, es algo que se nota cuando un planeta, sobre todo los planetas lentos, es donde más se nota, pero con Marte también se nota bastante, pero Marte igual es muy notorio siempre. Cuando ingresa en un signo, se nota el ingreso del planeta en un signo, y cómo en el caso de Marte, cómo altera los ánimos o sube el calor de quienes estén o tengan temas personales vinculados con ese signo. Desde el primer momento en que ingresa se nota, es verdad. O sea, y sin, hay veces que se ve muy notable y a veces lo que ves es un mar de fondo. Hay un mar de fondo que está preparándose para algo que va quizá explotar en el momento en que suceda el tránsito. Eso lo noto. La palabra tránsito en la astrología medieval era una palabra, por decirlo de alguna manera, secundaria. O sea, se referían a lo que nosotros hablábamos en términos de tránsito como ingresos. Ingresos. Ingresos, claro. Era el nombre que le daban ellos. Entonces, ¿cuándo ingresa un planeta? Esa era la gran pregunta. Pero por encima de todo, la manera en que nosotros tenemos de interpretar los tránsitos es muy diferente a la forma que utilizaban los antiguos de interpretarlos. Muy diferente. O sea, hay que ver ese planeta está activado para qué. ¿Para qué está activado ese planeta? Quiere decirse que no tiene ningún sentido hablar como se habla en la modernidad. Bueno, que en estos momentos entró Marte, que está Marte retrógrado en Aries, ¿no? Y que está Mercurio en Cáncer, bueno, están en cuadratura. Y además, pues bueno, pues Mercurio está en el signo de repugnancia de Marte, o sea, donde Marte repugna. Con lo cual, obviamente, el contacto de Estas Mercurio palabras con son para Marte, asustar gente, ¿no? sí, Uno lo estimul- hace a propósito. Uno hay algo ahí que está hecho con un sí, cierto goce. Me gusta asustar y decir maléfico. sí, Sí, sí. A ver, perdona, me continúa. gusta empatar al burgués, ¿no? Sí, bueno, a mí me gusta mucho A esa mí me gusta manera. la terminología, ¿eh? A mí me gusta esa terminología. La caída de Marte en Cáncer, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Marte caiga, Marte se humilla, Marte repugna, Marte es herido, Marte allí, ¿no? Entonces, Mercurio está allí y la relación que mantiene con Marte será una relación en la que Marte aceptará su disposición. Está a Ujú. su disposición porque se encuentra en una condición en la que cualquier compromiso, cualquier poder que le llegue de parte de otro planeta, pues está tan fuerte que está en condiciones de sacarlo adelante con facilidad, ¿no? Está en condiciones de sacar ese compromiso. Pero obviamente no es lo mismo que la Luna le envíe el compromiso desde Escorpio, que es un signo que le resulta agradable, a no que lo haga desde el signo de Cáncer, que es un signo que le resulta totalmente Es desagradable. agradable, claro. Entonces, en esas condiciones, nosotros estamos observando que el hecho de que Mercurio se esté con desagrado, refiriendo a Marte, para que Marte saque adelante sus asuntos, va a generar algo que tenga unas consecuencias, pues desagradables, ¿no? Muy probablemente. Claro. Desagradables, pero no destructivas, o sea, en el sentido de que Marte está en condiciones de aceptarlo y de sacarlo adelante con provecho, porque Marte da lo que promete en Aries. Con lo cual, obviamente, vemos un buen momento. Pero, desde el punto de vista de los antiguos,
Eso puede tener un significado en tu carta y otro significado totalmente diferente en la mía. Es que en tu carta puede estar Mercurio activado por la profección, activado por la división, por ser distribuidor en periodo planetario decisivo, o puede ser el regente de la revolución solar. Y puede que no sea ninguna de esas cosas y tú tengas un tránsito de Mercurio sobre Marte y no pase nada. Y puede que en un tránsito de Mercurio sobre Marte tú no le des mayor importancia, porque es un planeta rápido, y dices que no tiene ningún peso, y resulta que es el regente de la perfección y te cambia la vida. Claro. Sí, sí, Claro, entonces, desde el punto de vista de desde el punto de vista de los modernos, ¿qué ha pasado ahí? Pues desde el punto de vista de los modernos resulta que por lo menos pues una vez, varias veces incluso al año, Mercurio hace un contacto con Marte y nunca pasa más allá. Y sin embargo, hay años en los que Mercurio hace un contacto con Marte, hace un contacto con Saturno, hace un contacto con Júpiter y así los va haciendo continuamente y es una bofetada tras otra, una bofetada tras otra, una bofetada tras sí, otra. sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque están activados. Si nosotros no tenemos las bases técnicas y los protocolos para entender los tránsitos, no tiene ningún sentido. Abrirse Claro. una, Nos abrirse van a una parecer carta todos los tránsitos iguales. Todos los tránsitos van a tener el mismo significado, y no va a ser así, no es la realidad. No no es es la la realidad, realidad, ¿no? porque es así, hay veces que, viste, un eclipse en el ascendente, no, ay, ¿qué me pasará? Tengo un eclipse en el ascendente y pasa como si nada. Y no pasó nada. Resulta que otro año tengo un eclipse en el ascendente y bueno, sí, hay algo, pero bueno, todo tiene que ver con la sumatoria de cosas que activan, ¿no? O sea, si es una sola cosa, bueno, en una de esas pasa. Si son 4, ya es más poderoso, ¿no? Más poderoso. ¿Mm? Y volviendo Pero, ahora, sí, no, no, termina. no, dime. No, no, pues te iba a cambiar de tema de nuevo, saltando, así tipo saltimbanqui, pero como vos ibas a terminar, ibas a cerrar algo, capaz que querés decir algo. Te iba a volver a las Es, casas. los, bueno, el tema de las relaciones planetarias, el tema de las relaciones planetarias en tránsitos no es cosa para que se adentre la gente sin mayor conocimiento de las bases y de los protocolos implicados dentro de esos movimientos planetarios, ¿no? O Claro. sea, se hace con mucha frescura. Sí, Y yo sinceramente, a mí me vienen gente con la que estoy colaborando, me dicen, oye, Albert, pues vamos a hacer algo sobre... Yo sinceramente, o sea, no me atrevo. O sea, en el sentido de que no me atrevo, me atrevería, si tuviera mucho tiempo, pues hacer una carta de tránsitos, por ejemplo, para, para España, en la situación en la que nos encontramos actualmente, que a lo ujú, mejor para poder entender los tránsitos en estos momentos, pues tendría que estar trabajando un buen rato, para saber qué es lo que está activo, qué es lo que no está activo. ujú. Sí, Y eso, en los tiempos modernos la gente viene con una frescura, a ver, venga, mm, dime qué es lo que va a ocurrir. sí. Bueno, yo con esto de Saturno, Plutón y todo, me dio curiosidad y ganas de investigar en la historia argentina desde el momento de su independencia, en 1816, e investigar los ciclos de Saturno-Plutón. Entonces, claro, empezás a buscar, porque yo no soy historiadora, no, no es la historia de mi especialidad, nada que ver, o sea, me falta la pata histórica, razón por la cual tengo que terminar recurriendo a lecturas y todo eso atrasa y aparte atrasa. En realidad, si uno lo piensa desde la mentalidad moderna, eso atrasa, pero si uno lo piensa desde la mentalidad de un estudio, eso es profundización, ¿no? Y a medida que uno va viendo cómo se van dando para quizás tratar de entender algo, algo de los ciclos, ¿no? Que son mayores que uno, vas teniendo bueno, por ejemplo, ¿por qué un ciclo de Saturno-Plutón trajo una pandemia y otro ciclo de Saturno-Plutón no? O por qué, bueno, con qué se combinó, qué estaba pasando, digamos, todo eso hace completa la mirada. Entonces no podés hacer un,
un estudio de tránsitos, aún considerando solo los tránsitos, como en mi caso que estoy considerando solo el ciclo de Saturno-Plutón, aún considerando solo eso, sin mirar lo global, y eso te lleva tiempo, te lleva, o sea, es esto, ¿no? En una de esas Marte-Mercurio no pasa nada, pero hay otro año con Marte-Mercurio y tenés una seguidilla. ¿Y qué cambió? Y que se combinó con otras cosas, que aparte era regente de la perfección, que aparte era regente del ascendente. Entonces no, esto de hacer astrología a la ligera, tampoco me parece, a veces uno quiere entrar en ese ritmo, digamos, porque ve, uy, cómo hablan de tal cosa, hablan de tal otra, pero al final son todas miradas superficiales, yo no estoy diciendo que yo tengo una mirada re profunda, pero uno pretende un poco más que una descripción de movimientos astrológicos, ¿no? O sea, uno pretende cierta discriminación, o sea, cierta investigación, ¿no? O sea, El problema yo creo que lo tenemos nosotros, concretamente yo, o sea, en el sentido de que llega un momento en el que en tu proceso de investigación has llegado a ver tantas variables diferentes que al final ya no es como al principio, ya no ves las cosas fresco. O sea, tienes tanta información muchas veces en la cabeza que no te permite ver el asunto con claridad. Y en ese sentido, pues yo creo que nuestro trabajo es importante porque en nuestra manera de orquestar, organizar todos esos criterios que valían en la antigüedad y adaptarlos a través de protocolos que resulten fáciles o por lo menos plausibles, bien organizados, bien estructurados, o aunque fueran complicados, estructurados. Ese trabajo que nosotros podemos llegar a realizar en estos momentos es muy importante.